Muy buenos días, estimados participantes. Sean bienvenidos al evento del día de hoy, que se titula Legislación de Control Gubernamental. Quiero agradecer al señor Contralor General de Cuentas, el doctor Edwin Humberto Salazar Jerez, por permitirnos realizar este evento y compartirlo con ustedes, respetables participantes. Y también quiero agradecer a los colegas de la Dirección de Capacitación de Contraloría General de Cuentas por su valioso apoyo en la realización de este evento. Bien, sin más, vamos a pasar al tema que nos va a ocupar el día de hoy, que es la legislación de control gubernamental. Como ustedes saben, en todo sistema democrático existe un control de la actividad gubernamental, porque es un principio de control y rendición de cuentas de todos los sistemas constitucionales y democráticos de gobierno, que la función gubernamental debe estar no solo limitada por las normas jurídicas, las normas del ordenamiento jurídico, la Constitución y demás leyes, sino también por eh, la fiscalización de los órganos que han sido diseñados en las leyes para tal función. En ese sentido, el control gubernamental está dividido en algunas funciones, repartido en algunos órganos, y lo que se controla es el poder político, el ejercicio del poder político, que es en efecto la gestión gubernamental. Entonces, vamos a empezar por el tema del control del poder. Una de las características de los sistemas de gobierno democráticos es el control del ejercicio del poder político por parte de los órganos que la Constitución y las leyes designan para realizar el control de las actividades gubernamentales. La democracia puede entenderse como una forma de gobierno, una forma de organización del Estado, un sistema político donde el pueblo tiene la capacidad decisiva para incidir en la configuración del poder público. La finalidad de la Constitución escrita es limitar la concentración del poder absoluto en manos de un único detentador al distribuir diferentes funciones estatales entre varios detentadores del poder. Dado que estos diversos órganos estatales se distribuyen en el ejercicio del poder, se ven obligados constitucionalmente a cooperar en la formación de la voluntad estatal. Si está distribuido y ejercido conjuntamente, el poder está al mismo tiempo limitado y controlado. Las técnicas de control son estructuralmente de dos tipos. Cuando las instituciones de control operan dentro de la organización de un solo detentador del poder, son designadas como controles intraórganos. Cuando por otra parte funciona entre diversos detentadores del poder que cooperan en la gestión estatal, se les designa como controles interórganos. Los conceptos de controles están tomados de la conocida terminología del derecho constitucional americano, que distingue entre la jurisdicción de los Estados miembros y la jurisdicción entre los estados o jurisdicción federal. Los controles intraórganos e interórganos constituyen conjuntamente la categoría de los controles horizontales. La categoría del control horizontal exige ser completada y confrontada con la articulación vertical del proceso del poder. Y bajo esta segunda categoría se entienden aquí aquellos controles que operan entre la totalidad de los detentadores del poder establecidos constitucionalmente y encargados de dirigir el proceso gubernamental y todas las otras fuerzas sociopolíticas de la sociedad estatal que pueden funcionar sobre una base territorial pluralista y hasta individual. El proceso de poder consiste en el interjuego de los cuatro detentadores del poder que participan por igual en él, que son el electorado, el Congreso, el gobierno y los tribunales. Mientras que el electorado es el factor legitimador de todos los otros detentadores del poder, el Congreso, el gobierno y los tribunales están fundamentalmente equiparados. Las respectivas influencias de esos cuatro detentadores en el marco
el proceso del poder constituyen la categoría de los controles interórganos. Todas las acciones conscientes en el proceso político están llevadas a cabo por personas individuales. Ninguna institución o ninguna autoridad funciona automáticamente y por sí sola, sin que se intercale la acción de una o varias de estas personas individuales que son las que llevan a cabo dicha función. Es un rasgo esencial del Estado constitucional que el ejercicio del poder político esté despersonalizado y que el poder aparezca en forma de institución. La despersonalización o institucionalización del poder está fundamentada en la institución o en el cargo como tal, independientemente de la persona o personas que lo ocupen y ejercen. Una persona o varias personas ostentan el poder tan solo porque han sido jurídicamente designadas como detentadores de cierto cargo o institución. El poder no deriva de la persona, sino de la institución o del cargo para cuya ejecución se designa a una o varias personas. Los detentadores del poder como detentadores de una institución existente pueden ser bien una persona individual, bien una pluralidad de personas individuales que tendrán que cooperar según un procedimiento determinado en el ejercicio de las tareas asignadas a su institución. Los miembros de estos grupos colectivos realizan su tarea como individuos, su actividad solamente alcanzará realidad y validez a través de su acción conjunta. El número de los miembros en estos grupos colectivos es diferente y según sea este elemento cuantitativo, el grupo será designado como congreso, comité, gabinete, dirección, ministerio, secretaría, etc. El detentador del poder institucionalizado se caracteriza por estar el número de sus miembros determinado. La única excepción a esa regla la constituye el electorado. El criterio de un número de miembros fijado y determinado diferencia a estos grupos colectivos de aquellos otros con un número indeterminado, por ejemplo, los partidos políticos. El control del poder gubernamental, es decir, del ejercicio de las funciones gubernamentales, tiene su fundamento normativo en la Constitución Política de la República, en cuyo texto se asignan las funciones principales de los órganos de poder. Con ello se hace referencia directa al principio de división de poderes y al principio de legalidad constitucional. El principio de división de poderes se encuentra fundamentado en el artículo 141 de la Constitución Política de la República, cuyo texto establece lo siguiente. Artículo 141, soberanía. La soberanía radica en el pueblo, quien la delega para su ejercicio en los organismos legislativo, ejecutivo y judicial. La subordinación entre los mismos es prohibida. De la lectura del artículo constitucional citado, puede inferirse no solo la separación de funciones de los tres organismos del Estado, sino la prohibición de que las funciones de cada uno de ellos puedan subordinarse a las decisiones de los otros poderes. El principio de legalidad constitucional encuentra su fundamento en el artículo 154 de la Constitución Política, cuyo texto establece lo siguiente. Artículo 154. Función pública, sujeción a la ley. Los funcionarios son depositarios de la autoridad, responsables legalmente por su conducta oficial, sujetos a la ley y jamás superiores a ella. Los funcionarios y empleados públicos están al servicio del Estado y no de partido político alguno. La función pública no es delegable, excepto en los casos señalados por la ley, y no podrá ejercerse sin prestar previamente juramento de fidelidad a la Constitución. La lectura del artículo citado puede inferirse que los funcionarios públicos en el ejercicio del cargo solo pueden realizar aquellos actos que la Constitución o la ley les autoriza, por lo que los actos realizados en el ejercicio del cargo que no estuvieran autorizados por la Constitución o por la ley son nulos ipso iure.
El sistema de controles interórganos del Estado puede denominarse el sistema de frenos y contrapesos, nombre que es tomado de la doctrina del derecho constitucional estadounidense, en el cual se le denomina check and balances system. Esta doctrina pretende asegurar que ninguno de los tres poderes puede acumular demasiado poder y a la vez pueda ser controlado por los demás poderes que la Constitución consagra. Como segundo tema, vamos a examinar los órganos del control del poder del Estado de Guatemala. Realizando un ejercicio integrativo sobre los órganos de control de poder regulados en la Constitución Política de la República, se puede diseñar el siguiente esquema. Tenemos acá los poderes del Estado, los tres poderes soberanos, según lo estatuye el artículo 141 de la Constitución Política de la República, que son el organismo legislativo, el organismo ejecutivo y el organismo judicial. Las flechas que los están conectando significan los controles recíprocos de poder que ejercen estos organismos soberanos entre sí. En segundo lugar están los órganos de defensa del orden constitucional. Se les llama así porque son los encargados precisamente de ejercer el control del poder en sus respectivas áreas, y la Constitución no solo los constituye, los estatuye, los consigna, sino que les asigna sus funciones principales. Entonces tenemos la Corte de Constitucionalidad, el Tribunal Supremo Electoral, el Procurador de los Derechos Humanos, la Contraloría General de Cuentas y el Ministerio Público. Estos son los órganos de control y defensa del orden constitucional porque están consignados taxativamente en la Constitución, reconocidos en la Constitución, y la misma Constitución les asigna sus funciones principales de control, y al ejercer el control ejercen al mismo tiempo la defensa del orden que la Constitución estatúa. Hay otros órganos de control del poder que no están regulados precisamente como tales en la Constitución Política de la República, pero que la práctica política, la práctica estatal, les ha dado una participación como órganos de control del poder. Y esos órganos serían el electorado, que cada vez que la Constitución regula un ejercicio de democracia directa, es decir, regula elecciones o votaciones, participa y decide. En segundo lugar está la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, que es un tratado internacional de derechos humanos, y el Estado de Guatemala es parte en ese tratado, por lo que está sujeto al deber de respeto y garantía de los derechos humanos. Y en tercer lugar están los medios de comunicación, que si bien no tienen un reconocimiento constitucional como órganos de poder, actúan como tales al fiscalizar la actividad gubernamental y trasladar la información al electorado. Entonces vamos a pasar ahora al tema de las facultades de control de los órganos de control del poder en Guatemala. Estos órganos que acabamos de mencionar anteriormente están no solo reconocidos en la Constitución, sino que además la Constitución les asigna sus principales funciones de control, y aparte de eso, cada órgano tiene una ley orgánica específica que desarrolla esos principios de control establecidos en la Constitución. La Constitución y las leyes, de acuerdo con el sistema de frenos y contrapesos, le asigna competencias a cada uno de los órganos de control del poder como resultado de un proceso histórico de discusión política que arriba a un pacto general proveniente del poder originario, al que se llama Constitución Política de la República. El Estado de Guatemala organiza su sistema de gobierno sobre el principio de división de poderes, lo que implica mutua coordinación y controles entre los diversos órganos
que al desempeñar las funciones estatales se limitan y frenan recíprocamente. Pueden distinguirse estas facultades o competencias de control y facultades de colaboración o facultades de control. Entre las competencias o facultades de control del Congreso de la República de Guatemala se encuentra: el organismo legislativo es un ente colegiado de tipo, colegiado significa que está integrado por varios individuos, de tipo ordinario y permanente, de carácter representativo, cuya legitimidad viene de la voluntad popular enunciada por medio del voto en sufragio universal. Es integrado por el número de diputados señalados por la ley con base en el sistema de asignación de escaños o curules que ésta establece. Y sus facultades de colaboración son las siguientes: el informe escrito del presidente respecto de la situación general de la República, el informe de propósito y resultado de los viajes presidenciales, las memorias e informes de la ejecución presupuestaria ministerial, el informe de gestiones del Procurador de los Derechos Humanos, el informe de gestiones del Contralor General de Cuentas y la designación de presidente y vicepresidente de la República. Y sus facultades de control serían las siguientes: la convocatoria de elecciones, el control financiero, el antejuicio, el control de la ratificación de los tratados internacionales, la interpelación ministerial y la destitución de ministros, la ratificación del decreto de suspensión de garantías, la facultad de desconocer al presidente de la República, la facultad de declarar la incapacidad física o mental del presidente de la República. La asistencia de informes obligatorios de empleados y funcionarios públicos, las comisiones de investigación, la facultad para destituir al Contralor General de Cuentas, la facultad para destituir al Procurador de los Derechos Humanos, la facultad para aprobar, enmendar o desechar los proyectos de ley del Ejecutivo y otros controles emanados del propio Congreso de la República. Tenemos entonces ahora al otro órgano soberano, que es el organismo ejecutivo. El organismo ejecutivo es aquel que forma parte de la tríada clásica y complementa las funciones legislativa y judicial, teniendo a cargo hacer cumplir las leyes y ejercer el gobierno del Estado. Dicho poder concibe y ejecuta políticas generales de acuerdo con las cuales las leyes tienen que ser aplicadas. Representa a la nación en sus relaciones diplomáticas. Sostiene a las Fuerzas Armadas y controla mediante el veto o la sanción la legislación. Su titular es el presidente de la República, el cual es electo de manera popular y democrática, por ende su mandato proviene de la soberanía del pueblo y el mismo solamente puede ser limitado de manera excepcional. Y las facultades de colaboración dentro del principio de división de poderes del organismo ejecutivo son las siguientes: la convocatoria a sesiones extraordinarias del Congreso de la República, que es una facultad de colaboración; el veto presidencial a las leyes, que es una facultad de control; la destitución del fiscal general del Ministerio Público, que es una facultad de control; el indulto, que es una facultad de control, con fundamento en el artículo 4.6 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Seguidamente pasamos al organismo judicial. El organismo judicial es el ente cuya función esencial dentro del marco de división o separación de poderes es la de aplicar la ley y declarar los derechos en los casos controvertidos que se someten a su conocimiento. Su función dentro de un Estado democrático es la de ejercer o dictar justicia de manera independiente y libre de cualquier tipo de injerencias. Y las facultades de control dentro del principio de división de poderes del organismo judicial son el antejuicio, el control de constitucionalidad, que es un control concreto, digamos,
en cuanto a las facultades que le confiere la ley de amparo, el amparo y obviamente la facultad de juzgar y promover la ejecución de lo juzgado. Vamos entonces ahora que ya vimos las facultades de control de los poderes soberanos, de los órganos soberanos, a ver las competencias y facultades de control de los otros órganos de control y defensa del orden constitucional. En primer lugar, tenemos a la Corte de Constitucionalidad. Y la Corte de Constitucionalidad es un tribunal permanente de jurisdicción privativa, cuya función primordial es la defensa del orden constitucional. Actúa como tribunal colegiado con independencia de los demás organismos del Estado y ejerce funciones específicas que le asignan la Constitución y la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad. Dentro de esas facultades están conocer en única instancia de las impugnaciones interpuestas contra leyes o disposiciones de carácter general, objetadas parcial o totalmente de inconstitucionalidad. Conocer en única instancia en calidad de tribunal extraordinario de amparo las acciones de amparo interpuestas contra el Congreso de la República, la Corte Suprema de Justicia, el presidente, el vicepresidente y el vicepresidente de la República. Conocer en apelación de todos los amparos interpuestos ante cualquiera de los tribunales de justicia. Si la apelación fuera en contra de una resolución de amparo de la Corte Suprema de Justicia, la Corte de Constitucionalidad se ampliará con 2 vocales, escogiéndose los otros 2 magistrados por sorteo entre los suplentes. Conocer en apelación de todas las impugnaciones contra las leyes objetadas de inconstitucionalidad en casos concretos, en cualquier juicio, en casación o en los casos contemplados por esta ley. Emitir opinión sobre la constitucionalidad de los tratados, los convenios o proyectos de ley a solicitud de cualquiera de los organismos del Estado. Conocer y resolver lo relativo a cualquier conflicto de competencia o de jurisdicción en materia de constitucionalidad. Compilar la doctrina y principios constitucionales que vaya asentando con motivo de las resoluciones de amparo y de inconstitucionalidad, manteniendo al día el boletín o gaceta jurisprudenciales. Emitir opinión sobre la inconstitucionalidad de las leyes vetadas por el Ejecutivo alegando inconstitucionalidad. Actuar, opinar, dictaminar de aquellos asuntos de su competencia establecidos en la Constitución de la República. Dictaminar sobre la reforma a leyes constitucionales previamente a su aprobación por parte del Congreso. Emitir opinión sobre la constitucionalidad de los proyectos de ley a solicitud del Congreso de la República. Conocer de las cuestiones de competencia entre los organismos y entidades autónomas del Estado. Enseguida tenemos al Tribunal Supremo Electoral. Y el Tribunal Supremo Electoral es un órgano de control y defensa del orden constitucional y conforme la ley electoral y de partidos políticos es la máxima autoridad en materia electoral. Es independiente y por consiguiente no supeditado a organismo alguno del Estado. Su organización, funcionamiento y atribuciones están determinadas en la ley. Entre las funciones más importantes del Tribunal Supremo Electoral están las siguientes: velar por el fiel cumplimiento de la Constitución, leyes y disposiciones que garanticen el derecho de organización y participación política de los ciudadanos. Integrar la institución encargada de emitir el documento único de identificación personal. Convocar y organizar los procesos electorales, declarar el resultado, la validez de las elecciones, o en su caso la nulidad parcial o total de las mismas, y adjudicar los cargos de elección popular, notificando a los ciudadanos la declaración de su elección. Resolver, en definitiva, acerca de las actuaciones del registro de ciudadanos elevadas a su conocimiento en virtud de recurso o de consulta,
Resolver en virtud de recurso acerca de la inscripción, sanciones, suspensión y cancelación de las organizaciones políticas. Resolver en definitiva todo lo relativo a coaliciones o fusiones de partidos políticos y comités cívicos electorales. Nombrar a los integrantes de las juntas electorales, departamentales y municipales y remover a cualquiera de sus miembros por causa justificada, velando por su adecuado funcionamiento. Velar por la adecuada y oportuna integración de las juntas receptoras de votos. El resto que le asigna la ley. Luego tenemos al Procurador de los Derechos Humanos. El Procurador de los Derechos Humanos y la Procuraduría a su cargo constituyen un órgano de control y defensa del orden constitucional. Conforme a la Constitución Política de la República de Guatemala, el Procurador de los Derechos Humanos es un comisionado del Congreso de la República para la defensa de los derechos humanos que la misma Constitución garantiza y posee las facultades de supervisar la administración. Debe rendir informe anual al Pleno del Congreso con el que se relaciona a través de la Comisión de Derechos Humanos. Dentro de sus funciones más importantes están las siguientes: promover el buen funcionamiento y la agilización de la gestión administrativa y gubernamental en materia de derechos humanos. Investigar y denunciar comportamientos administrativos lesivos a los intereses de las personas. Investigar toda clase de denuncias que le sean planteadas por cualquier persona sobre violaciones a los derechos humanos. Recomendar privada o públicamente a los funcionarios la modificación de un comportamiento administrativo objetado. Emitir censura pública por actos o comportamientos en contra de los derechos constitucionales. Promover acciones o recursos judiciales o administrativos en los casos que sea procedente. Las otras funciones y atribuciones que le asigna la ley. Y pasamos ahora a la Contraloría General de Cuentas. La Contraloría General de Cuentas es la entidad fiscalizadora superior, técnica y descentralizada, con funciones fiscalizadoras de los ingresos, egresos y en general de todo interés hacendario de los organismos del Estado. Los municipios, entidades descentralizadas y autónomas, así como cualquier persona que reciba fondos del Estado o que haga colectas públicas. Además, es un órgano de control y defensa del orden constitucional que desarrolla sus funciones bajo la dirección del Contralor General de Cuentas. Sus principales funciones son las siguientes: representar y dirigir la institución, ejercer jurisdicción sobre todas las dependencias de la institución, nombrar y remover a los funcionarios y empleados de las distintas dependencias de la institución conforme a la Ley de Servicio Civil, así como realizar las rotaciones de personal que se consideren convenientes. Imponer sanciones administrativas a los funcionarios y empleados de la institución, así como a las autoridades, funcionarios y empleados públicos en ejercicio de función fiscalizadora en los términos estipulados en el artículo 40 de su ley orgánica. Aprobar políticas, normas y manuales de control gubernamental de observancia obligatoria para los organismos, entidades y personas a que se refiere el artículo 2 de su ley orgánica. Otorgar en un plazo máximo de 120 días los finiquitos que establezcan otras leyes de conformidad con el reglamento de su ley orgánica. Imponer las sanciones administrativas o pecuniarias que establezcan las leyes dentro del área de su competencia
así como condonar o disminuir los montos que se hubieran impuesto según la gravedad o no de las faltas en que se incurriera por parte de funcionarios y empleados públicos. Rendir informe de su gestión al Congreso de la República cada vez que sea requerido y de oficio 2 veces al año. Luego pasamos entonces al Ministerio Público. Y el Ministerio Público es un órgano de control y defensa del orden constitucional y tiene como jefe al fiscal general de la República. Su función principal es la de velar porque se cumplan las leyes de la República y en el contexto del sistema de frenos y contrapesos, las de promover la persecución penal y dirigir la investigación de delitos de acción pública en los que se vean involucrados o sindicados funcionarios públicos. Además, debe intervenir por medio de la Fiscalía de Asuntos Constitucionales en los amparos y exhibición personal en los procesos de jurisdicción constitucional, en el control del ejercicio del poder público, para lo cual posee legitimación activa para interponer acciones de amparo a efecto de proteger los intereses que le han sido encomendados. Principales funciones son las siguientes. Posee funciones autónomas cuyos fines principales son velar por el estricto cumplimiento de las leyes del país, promueve la persecución penal, dirige la investigación de los delitos de acción pública, participa en las diligencias de antejuicio promovidas en contra de funcionarios públicos que gozan de esa garantía. Y pasamos por último a los órganos de control del poder que no se encuentran reconocidos como tales en la Constitución, pero que en la práctica política, en la práctica gubernamental también funcionan como tales. En primer lugar, tenemos al electorado. La democracia constitucional es un sistema político bajo el cual la totalidad del pueblo, organizado como electorado y movilizado para la acción política por los partidos políticos, participa libremente en el proceso del poder. El electorado adquiere con esto la categoría del detentador supremo del poder, ejerciendo un control final sobre el gobierno y el parlamento. El control del electorado se ejerce sobre el organismo ejecutivo y el Congreso de la República, porque son dichos entes los que se integran por los candidatos electos en las respectivas elecciones generales. Los demás detentadores del poder, como el organismo judicial y los órganos de control y defensa del orden constitucional, no son sujetos a elecciones en donde el elector sea el ciudadano o el electorado. Esos otros órganos de poder son integrados conforme lo designa la Constitución, según cada caso. Otra de las funciones del electorado es la de participar en la consulta popular en los casos que la Constitución señala. Seguidamente tenemos a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y la Corte Interamericana de Derechos Humanos es una institución jurisdiccional internacional y autónoma del Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos. Su objetivo es la interpretación y aplicación de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Es un tribunal establecido por la mencionada convención con el propósito primordial de resolver los casos que se someten de supuestas violaciones de los derechos humanos protegidos por ella. Dentro de sus funciones principales están las de ejercer la jurisdicción contenciosa a través de la resolución de casos en los que participan los estados parte que hubieran violado la convención. Decretar medidas provisionales que considere pertinentes en casos de extrema gravedad y urgencia y cuando se haga necesario evitar daños irreparables a las personas. También ejercer la función consultiva cuando los Estados miembros y algunos otros órganos le realicen la consulta respectiva en lo relativo a la protección de los derechos humanos en los Estados americanos. La competencia consultiva también faculta a la Corte a emitir a solicitud de un Estado parte opiniones acerca de la compatibilidad ante cualesquiera de sus leyes internas y la Convención u otros tratados sobre derechos humanos.
Y por último tenemos a los medios de comunicación. Ante la expansión del poder económico y político hacia el dominio de los medios de comunicación masivos, estos han sido calificados como un cuarto poder, como mero control de los medios de información o como poder imparcial fiscalizador de los actos de gobierno y proveedor de información sin censura. En el sistema de frenos y contrapesos dentro de un Estado constitucional y democrático de derecho, la función principal de los medios de comunicación es la de dar a conocer, fiscalizar y denunciar sin censuras el ejercicio del poder. Funcionan como receptor en las denuncias que presentan los ciudadanos que acuden ante estos ante la ineficacia de los órganos de control tradicionales. Y además, cómo funciona la coordinación entre esos órganos de control del poder para que en su conjunto el control de la actividad gubernamental pueda hacerse efectivo. Así que ese es el tema que teníamos para el día de hoy. Espero que haya sido de utilidad para ustedes y sobre todo que haya aclarado algunas dudas o inquietudes que pudieran haber tenido respecto de cómo funciona en su totalidad e individualmente todo el sistema de control gubernamental que está establecido en la Constitución Política de la República y en las leyes orgánicas o específicas de cada órgano de control gubernamental. Les doy las gracias por su participación y le agradezco a los colegas de la Dirección de Capacitación de la Contraloría General de Cuentas por su valioso apoyo y al señor Contralor General de Cuentas, doctor Edwin Humberto Salazar Jerez, por habernos permitido realizar este acto, esta conferencia y compartirla con ustedes, amables participantes. Muchísimas gracias.